Vamos a ir a la palabra del Señor. Les voy a invitar al libro de Mateo, capítulo 5, versículo 3. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nuestro tema para esta tarde se titula El inicio real de la vida. Y la verdad es que el título puede sonar paradójico. Hablarle a personas que tienen vida, que respiran, que pueden oír, escuchar, que pueden hablar, y a ellos mencionarle que hay un inicio real de la vida. Les puede sonar extraño. Pero lo que hace nuestro Señor Jesucristo aquí precisamente es mostrar esta gran realidad de que la vida comienza de manera verdadera cuando ahora la persona es parte del reino de los cielos. Y la vida comienza allí porque cuando comprendemos esto es que realmente podemos decir que tenemos un propósito verdadero y eterno en nuestra vida. Y lo que el Señor va a hacer aquí es contrastar la manera en cómo el mundo busca propósito, busca felicidad, busca dicha. Va a mostrar lo ilusorio de estas cosas y va a trazar el camino por el cual el hombre puede realmente hallar todo esto. Y es importante notar que este es el inicio del sermón más conocido de nuestro Señor y tal vez el sermón más conocido en la historia de la Iglesia. El Sermón del Monte, que abarca los capítulos 5, 6 y 7, donde nuestro Señor nos presenta verdades acerca del reino de los cielos, el carácter de aquellos que pertenecen al reino de Dios, la manera en cómo deben comportarse, lo que ellos son en este mundo, cómo deben diferenciarse de la sociedad. Pero antes de llegar a eso, Él nos va a hablar de las bienaventuranzas, de la manera en cómo el hombre llega a ser parte del reino de los cielos. Porque Él ya ha predicado acerca de esto. En el versículo número 23 del capítulo 4, Él dice que enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino. Entonces es natural pensar que luego de comenzar hablando acerca de que el reino de Dios se había acercado, presentar ahora las leyes que rigen este reino espiritual, este reino eterno, este reino de Dios, este reino celestial. Y una multitud se había agolpado en torno a Cristo. Él había sido bautizado, había triunfado en la tentación, y luego esta enseñanza y los grandes milagros que él había hecho trajeron gran fama y popularidad sobre Cristo en sus contemporáneos, así que muchísimos le seguían. Entonces, él se sentó, como dice el verso 1, que era la costumbre de los maestros de aquel tiempo que iban a comunicar alguna enseñanza, y él entonces, abriendo su boca, les enseñaba. Ahora, es importante que Cristo allí comienza a enseñar y le habla a personas que Él conoce de manera perfecta, porque nuestro Señor, nuestro Dios, conoce cada área de nuestra vida, cada pensamiento, cada motivación, conoce cada instante de nuestro ser, conoce lo que nos mueve, las intenciones, y eso es así porque Él nos hizo. Y conoce nuestra historia también, no solamente de manera particular, sino también la historia a nivel de raza humana, porque Él nos creó, dice, bueno en gran manera, pero luego la caída en el huerto del Edén afectó a esta naturaleza humana, a esta raza humana, todo ser humano. La desobediencia de nuestros primeros padres cambiaron los objetivos del hombre, los propósitos del hombre. Antes buscaba agradar a Dios y encontraba felicidad en esto. Encontraba gozo el estar viviendo en obediencia a Dios, honrarle cada día. Pero producto de la caída en el huerto del Edén, el hombre ya no se gozaba, ni quería encontrar paz ni felicidad en Dios, sino ahora se volcó a sí mismo. Y allí comenzó la búsqueda eterna, la búsqueda interminable de felicidad,
de plenitud, de paz, de seguridad. Pero ya no en Dios, ya no en su Creador, sino basado en sus propios pensamientos. Su mente, que antes anhelaba conocer más de Dios, ha sido ahora llevada a una mente que planea cosas en contra de Dios activamente o no tomando a Dios en cuenta en ninguno de sus caminos. Esa voluntad que se gozaba en obedecer a Dios, ahora sigue sus propios deseos, sus propios puntos de vista, sus propios caminos. Y esas emociones que trabajaban subordinadas a una mente santa, a una voluntad santa, esas emociones ahora han tomado el control del ser del hombre. Así que todo lo que piensa y hace, lo hace en relación a las emociones, al placer que siente al hacer pensar cuando hace las cosas. Así que desde ese momento comenzó una búsqueda de plenitud, una búsqueda de felicidad, una búsqueda de paz, una búsqueda de seguridad, una búsqueda de gozo. Y esto es el motor del hombre. Día tras día, lucha, se esfuerza, y todo lo que hace, lo hace para poder suplir, para poder llegar a ese punto donde pueda decir lo siguiente: ya no necesito nada más. Estar completo, estar seguro. Entonces, por ejemplo, hay muchos libros de autoayuda donde apuntan a que cumpliendo ciertos pasos, ciertas cosas, es que podríamos encontrar esa anhelada paz y felicidad. Otros han hecho grandes éxitos de Hollywood que precisamente tratan de la búsqueda de la felicidad. Y cuando tú analizas todas estas cosas, te das cuenta que son asuntos finitos, temporales y terrenales, que ayudan, por supuesto, que dan tranquilidad, pero no te pueden dar esa felicidad total, completa y plena. Así que la basan en términos laborales, académicos, en la familia, en ir alcanzando mayor riqueza. El niño que está en el colegio dice: cuando esté en el liceo, allí voy a estar realmente contento porque voy a tener más libertad. Luego dice: no, esto no me satisface. Cuando esté en la universidad, allí sí que voy a poder hacer lo que quiera porque no hay control sobre lo que yo haga o deje de hacer. Tengo un horario completamente diferente. Allí voy a poder realmente alcanzar esa plenitud y sentirme pleno, dichoso. Luego, la insatisfacción viene y piensas en el trabajo. Y luego en la familia o la esposa, los hijos. Luego empiezas a pensar en la jubilación porque te das cuenta que el trabajo es una carga finalmente. Así que piensas en ahorrar para que cuando llegue el tiempo de jubilar tengas todo lo necesario para que tu vida de ahí en adelante sea de dulce, sea tranquila. Pero te das cuenta que eso es una ilusión. Muchos piensan que la felicidad radica en el dinero, en las riquezas, y se esfuerzan. Y este es el pensamiento que está allí en la mente de cada hombre, de que con dinero podremos comprar felicidad. En la medida que nos llenamos de cosas, vamos a ser felices. Y por eso que de vez en cuando escuchamos noticias de gente que ha perdido fortunas por esa rápida utilidad que ofrecen. De hecho, hace poco murió el creador de una de las estafas, si no la más grande, de los últimos años, donde miles de millones de dólares fueron estafados a personas que pensaban que allí podían invertir y ganar grandes cantidades en poco tiempo, y aquello les iba a permitir alcanzar tranquilidad, sentirse superiores, de querer hacer lo que ellos quisieran en cualquier momento de la vida, porque el dinero les iba a permitir hacer eso, crecer sus imperios económicos, crecer sus imperios inmobiliarios, crecer sus imperios personales. Y la avaricia y la ambición los llevó a invertir allí para luego perderlo todo.
Entonces, bajo esta avaricia, lo que encuentras simplemente es esto, la ilusión de que en aquellas cosas vas a poder encontrar lo que tanto anhelas, lo que tanto buscas. Así que la vida del hombre consiste en este ciclo, de que buscas algo, lo añoras, te esfuerzas, lo tomas y crees encontrar la felicidad, pero al poco andar esa felicidad se rompe, se quiebra, no es lo que esperabas, no te satisfizo como pensarías que lo hubiera hecho. Y una vez más comienza la rueda de esta ilusión de alcanzar la felicidad tan plena que luego tu vida pueda decir ya no necesito nada más. Ilusiones. Y el problema de todas estas cosas es que nada terrenal, nada pasajero, nada temporal puede responder a la necesidad que tiene que ver con lo eternal. Y eso es lo que el Señor va a enseñar acá. Y en particular tiene a muchas personas que tienen la misma necesidad nuestra en estos tiempos y de los tiempos inclusive antes de ellos. La necesidad de sentirse plenos, satisfechos, como muchos de hoy en día que nos están mirando hoy. Y si tú piensas en tu vida, termina siendo esto, una búsqueda de algo que no puedes encontrar, porque se convierte como agua en las manos. Lo tienes y luego se va. Luego ya no lo tienes. Y estas personas indudablemente tenían este pensamiento. Hay una escena similar, muchas personas, una multitud, quería recibir también algo que les permitiera encontrar aquella felicidad. El Señor había mostrado compasión, dice en los últimos versículos del capítulo 4, había sanado a mucha gente. Y Jesús va a comenzar precisamente atendiendo, como Él nos conoce, esta gran temática del ser humano, la felicidad, la plenitud, la dicha, ese punto donde puedas decir, no necesito nada más, a pesar de que puedan faltar muchas cosas, pero esa satisfacción de saber que puedes estar tranquilo, de que tu alma esté en paz, de que tu alma esté bien, de que tu alma esté tranquila, de que tu alma se sienta dichosa, plena y completa. Así que Él va a comenzar hablándoles a estas gentes que anhelan libertad, porque piensan que liberándose del yugo romano, de alcanzar la felicidad. Le habla a estas personas que buscan de distintas maneras sentirse felices, y Él comienza diciendo estas palabras: bienaventurados, felices, dichosos. Si tú piensas en estas personas, se sorprendieron por las palabras de Cristo, indudablemente, porque como cuando uno va al doctor, tiene un problema, una enfermedad que no sabe lo que es, y el doctor le manda a hacer exámenes, y cuando se los lleva de vuelta, uno se los entrega y está expectante porque quiere saber qué es lo que tiene, por un lado. Y la segunda cosa es cómo podemos solucionar y mejorarnos de aquella situación. Entonces nuestro Señor en primer lugar aquí les presenta, bienaventurados, les da el diagnóstico. Ustedes no tienen esta verdadera felicidad. Y luego entonces va a hablar acerca de cómo poder alcanzar aquello que les es tan esquivo en la vida. Bienaventurados. Como que nuestro Señor le dijera a estos hombres: amigos, yo sé cuál es su necesidad. Yo sé lo que ustedes buscan y tengo algo que decirle con respecto a esto. Sé que desean ser libres, sé que quieren ser felices, que vivir en gozo, en alegría y llegar a ese punto donde ya no falta nada, sentirse completos. Queridos amigos, yo sé que la felicidad es su más bien deseo, su más grande deseo, su más grande propósito. Y como yo sé esto, simplemente les he de mostrar cómo ustedes pueden alcanzar eso que tanto anhelan: felicidad, paz, tranquilidad, confianza, seguridad. Bienaventurados. Muestra el diagnóstico, la falta de felicidad que el hombre tiene, y ahora les presenta la receta,
El diagnóstico va acompañado de cómo entonces poder alcanzar aquello que les es tan escaso. Y todos esperaban seguramente oír algo de su agrado. Luchen por las riquezas, luchen por asuntos laborales, no tengan miedo de ponerle el pie al otro con tal de lograr sus propósitos. Luchen por sus sueños, día tras día, vayan dando paso a paso, vayan cumpliendo esos objetivos que están basados en asuntos temporales. Hagan todo eso y al final del viaje pueden que encuentren la felicidad. Muchos esperaban eso. Y de tal manera de recibir un envión de motivación para continuar en esa búsqueda. Pero nuestro Señor, luego de darle el diagnóstico, les presenta la forma en cómo poder alcanzar aquello, y es indudable que ellos fueron sorprendidos por las palabras de Cristo. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres, wow, qué diferente es a los pensamientos que ellos tenían, como también es diferente al pensamiento que el hombre tiene hoy en día acerca de cómo alcanzar la felicidad. Cuando vemos estos éxitos de Hollywood, nuestra mente es llena de que en el trabajo podemos lograr, en las riquezas podemos lograr. Vemos a esta gente que se han llenado de dinero y que pueden hacer lo que quiera. Pensamos que viven en una felicidad plena, como que son superhombres que no están sujetos a las limitaciones propias de la raza humana, porque solo vemos las cosas positivas de ellos. Y eso llena nuestra mente, llena nuestro ser y comenzamos a pensar tan solo en términos materiales, en términos temporales. Y para estos hombres fue una sorpresa, estoy seguro, las palabras de Cristo. Ser pobres. ¿A qué se refería Cristo aquí? ¿Qué clase de enseñanza es esta? Y hablemos brevemente acerca de esta palabra pobres, porque no significa, como muchos creen, hacer votos de pobreza. Renunciar de manera literal a cualquier comodidad y vestir de una manera bastante limitada, irse a un convento, a un monasterio, a un lugar apartado, y allí entonces poder cumplir este mandato de Dios o esta receta de Dios de ser pobres. Y ellos piensan que de esa manera pueden hallar la verdadera felicidad. Pero esta pobreza no se refiere a aquello. Tampoco se refiere a renunciar a todo el dinero para darlo a los pobres. Algo que por supuesto es algo útil, es algo beneficioso, es algo bueno ayudar al necesitado, algo que la Biblia también nos enseña a hacer. Pero no podemos pensar que esa es la manera de entrar al reino de los cielos, de ser un hijo de Dios o de tener comunión con Dios. Muchas personas piensan que por medio de hacer buenas obras es que ellos pueden alcanzar la dicha y la felicidad, que pueden alcanzar la comunión con Dios. Pero no es esta pobreza, porque la pobreza de la cual el Señor habla aquí no es una pobreza material, no es una pobreza literal, sino que Él añade pobres en espíritu. Habla de un aspecto espiritual de la vida. Y para entender esto, hay que comprender que en la caída, y producto de la caída, el pecado del hombre, o el pecado llegó al hombre, y muchas consecuencias más como la muerte. Y ese pecado ahora radica y reina en el corazón del hombre. Por lo tanto, el ser humano no puede cumplir las demandas de Dios. Ese deseo de conocerle, de agradarle, de vivir en obediencia, él ahora ya ha desaparecido del hombre. Y todos esos intentos fútiles que hace no es más que para poder tranquilizar su conciencia, pero en nada aportan a la comunión con Dios. En nada aportan a nuestra relación para con Dios. Entonces esta pobreza de la cual el Señor habla aquí, en palabras simples y cortas, es un reconocimiento de que todo, absolutamente todo depende de Dios con respecto a nuestra realidad espiritual, porque estamos en bancarrota. No hay nada que podamos ofrecer, no hay nada que nosotros podamos, por nuestros propios méritos, lograr, porque es una bancarrota espiritual. Bienaventurados aquellos que declaran su necesidad total y absoluta en que otro pueda acudir en su beneficio, a su favor. En la Biblia 2 palabras se ocupan
principalmente o se traducen como pobres. En primer lugar está esa pobreza de que no va a tener grandes lujos, pero por medio del trabajo puede suplir las necesidades. Así que el hombre tiene su fuente laboral, ahorra y luego compra para suplir necesidades y alcanzar ciertas cosas. Así que puede hacerlo. Pero hay otra pobreza que se nos presenta en el Nuevo Testamento, que es una pobreza total, absoluta y completa, donde no hay nada que podamos hacer, donde no hay ningún esfuerzo que podamos nosotros realizar, no hay ningún mérito que nos sirva para nuestra cuenta de tal manera de ofrecer algo a cambio. Es como un mendigo en los tiempos bíblicos, era alguien que simplemente estaba destinado a vivir a las orillas del camino, con las manos extendidas para poder subsistir por medio de lo que las personas le daban y le entregaban. Y ese es el sentido y la palabra que nuestro Señor usa acá. De bienaventurados aquellos que reconocen que no tienen nada que ofrecer, sino tan solo ellos pueden extender sus manos para recibir algo. Y el Señor aquí nos habla de algo espiritual. Entonces el hombre, en su condición caída, no puede estar a cuentas con Dios. No hay nada que pueda hacer. No hay nada que pueda él lograr como méritos para poder estar a cuentas con Dios. Porque entiende, en primer lugar, que está incapacitado producto del pecado en su corazón. No puede cumplir la obediencia total que Dios demanda. No puede alcanzar ese nivel espiritual, para que me entienda. El nivel que Dios traza, que es perfección, y cada instante y segundo de la vida. No puede hacerlo. Por lo tanto, en primer lugar, el hombre reconoce que no podemos ayudarnos a nosotros mismos. Reconoce su incapacidad de ofrecer algo, su pobreza espiritual. Y luego entonces reconoce que debe extenderse para poder tomar algo que otra persona ha hecho en su favor. De eso es lo que el Señor está hablando aquí, de asuntos espirituales, no de asuntos sociales, no de asuntos políticos, no de libertar a este pueblo del yugo romano, no libertarlos de la pobreza material, sino está hablando de libertarlos de la más grande esclavitud en la cual el hombre se encuentra, la esclavitud al pecado que lo lleva a estar completamente incapacitado para poder estar a cuentas con Dios. Nuestro Señor tuvo un diálogo con un religioso de su época llamado Nicodemo. Y cuando hablan del reino de los cielos, del reino de Dios, Él le dice a Nicodemo, si tú no naces de nuevo, ni siquiera vas a poder ver el reino de Dios. Esto no se trata de votos de pobreza. Esto no se trata de asuntos sociales, políticos. No se trata de religiosidad externa, de ritos y ceremonias, queridos amigos. Esto se trata de una nueva vida. Se trata de alcanzar una nueva realidad espiritual, lo que la Biblia presenta como el nuevo nacimiento. Un recomienzo, ya no basado en la naturaleza caída, ya no basado en nuestras propias ideas de la vida, en nuestros propios objetivos y caminos, sino basado en la voluntad de Dios y en la obra que Él hace en favor de aquellos que declaran su bancarrota espiritual y simplemente extienden sus manos para recibir algo que en este caso Dios ha hecho en favor de pecadores. Una nueva vida, una nueva mente, una nueva voluntad, nuevas emociones, que anhelen conocer a Dios una vez más, que anhelen vivir en obediencia a Él, que anhelen crecer en Dios día tras día. Y queridos amigos, esa misma felicidad que venía antes de la caída, viene cuando el hombre tiene esta nueva vida y quiere agradar a Dios y allí encuentra verdadero propósito, verdadero sentido a su vida, porque ya no lo piensa en términos temporales, ya no lo piensa en términos terrenales, ya no lo piensa en términos de vida entre el nacimiento y la muerte, sino entiende que ahora nuestra alma, que es eterna, luego de morir, va a la presencia de Dios, y aquello trae verdadera paz, verdadera felicidad. Todas estas personas que dicen ser felices aquí,
y no tienen esta nueva vida, con la muerte va a comenzar para ellos una vida donde nada de lo que han logrado en este mundo les va a ser útil, nada les va a servir. Entonces el Señor, mira, bienaventurados, ustedes no tienen felicidad, les quiero mostrar el verdadero camino que lleva a la felicidad, y no es otro que estar en comunión con Dios, por medio de declarar su bancarrota espiritual, su incapacidad, y poder entonces extender sus brazos para recibir la bondad de Dios, la misericordia de Dios y la gracia de Dios. ¿Qué es gracia? Gracia es recibir algo que no merecíamos. Estando en bancarrota espiritual, habiendo malgastado nuestra vida, habiendo vivido para nosotros mismos y no para Dios, a pesar de todo aquello, Dios ahora extiende su gracia para darnos lo que no merecemos. ¿Y cómo lo hace el Señor? Lo hace por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cuando Cristo el Salvador vino a esta tierra, se humilló y luego de sufrir gran castigo físico, fue colgado en la cruz para que allí entonces se hiciera la más grande transacción. El hombre iba a poder ser reconciliado con Dios, iba a poder estar en comunión con Dios, iba a poder alcanzar verdadera paz, porque Cristo iba a pagar por cada uno de aquellos pecados que él había cometido, que le alejaba más y más de Dios. ¿Cómo ocurre esto? En primer lugar, por ese entendimiento de nuestra condición incapaz de poder lograr un bien espiritual, un reconocimiento de nuestra incapacidad, un reconocimiento de nuestra realidad, de nuestra situación para con Dios. Entender que Dios es santo, no tolera la maldad, y Él es justo, debe tratar con aquella maldad, pero también un entendimiento de su amor que es mostrado en la cruz del Calvario. Y todo esto entonces trae un dolor, una aflicción a mi vida. Y yo digo, Señor, esto soy. No tengo nada que ofrecer. Soy incapaz de poder hacer algo por mi bienestar espiritual. Antes intentaba, antes pensaba que yo podía lograr favores a través de ciertas obras, de ciertas actitudes externas, a través de ciertos méritos, pero hoy me doy cuenta que estoy en bancarrota. Aquello no sirve, aquello no puede dar paz, no puede dar comunión con Dios y no puede dar un propósito a la vida. Así que gastaba mi vida buscando sentirme pleno, sin darme cuenta que no era más que una rutina constante que nunca iba a acabar. Señor, esta es mi realidad y tengo vergüenza por todo esto. Hay dolor en mi corazón al ver cuánto te he ofendido, que seguía mis propios caminos. Así que viene tristeza por ese actuar en contra de Dios. Viene tristeza por esos pecados que has cometido, que tú se los confiesas al Señor. Tal como dice el verso 4 ahora. Bienaventurados los que lloran. Mira, declaras tu incapacidad espiritual, reconoce tu situación y aquello trae tristeza, que te lleva al arrepentimiento, que te lleva a reconocer y a pedirle al Señor que Él tenga misericordia de ti. Ya no hay una actitud orgullosa, ya no hay una actitud de vanagloria, ya no hay una actitud de rechazo a Dios, sino más bien ahora hay una actitud que es humildad, que es ser manso, como dice el versículo número 5. Y toda esa hambre que tenías para satisfacer tus anhelos, tus deseos humanos, esa búsqueda de felicidad y todo lo que tú hacías, lo hacías precisamente para la consecución de estos objetivos que tú te habías trazado, ahora es cambiado por hambre y sed de justicia, como lo plantea el versículo número 6. Porque ese corazón es cambiado, es transformado, porque te he dado una nueva vida, con un nuevo corazón, nuevamente, nueva voluntad, nuevas emociones. Entonces ya no quieres seguir los caminos que no te llevaban a ninguna parte, sino a la muerte eterna. Ahora te gozas, te alegras y eres feliz de poder seguir el camino que nuestro Señor ha trazado, que te da verdadera paz como consecuencia de la relación que tú tienes ahora con Dios. Justificados pues por la fe, por medio de Cristo somos declarados justos delante de Dios. Y por aquella nueva realidad espiritual, por aquella nueva vida, es que el hombre puede decir que es feliz, que tiene paz, porque está bien con Dios.
Así que ahora anhelamos tener comunión con Dios una vez más. Nos alegramos en obedecerle, queremos conocerle más, queremos honrarle, y ahí está la paz verdadera, completamente opuesta. Y por eso nuestro Señor también dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero ojo, yo no la doy como el mundo la da. El mundo la da en cosas terrenales. El mundo la da como resultado de cosas académicas, laborales, familiares, amorosas o lo que sea. Yo no doy esa paz, dice el Señor. No la doy como el mundo la da, sino que esa paz viene como resultado de ahora estar bien con Dios. Saber que aún al morir nos espera una patria mejor, y aquello trae paz, felicidad. Podemos no tener todo lo que queramos inclusive, pero lo que Dios nos ha dado es suficiente, y aquello trae paz a nuestro corazón. Paz verdadera. El inicio real de la vida, cuando hay un nuevo propósito, el verdadero propósito, un nuevo anhelo, verdaderos anhelos. Deseo de conocer más y más de Dios. Queridos amigos, las palabras de Cristo a estos hombres entonces: cree todo esto y vas a hallar aquello que tanto buscas. Y si vienes a Cristo, esto te será dado. No es algo que tú puedes generar, ni que este mundo pueda generar, es algo que Dios puede hacer. No puedes ganártelo, no puedes hacer méritos por esto, no puedes trabajar para que tu vida te sea regenerada. Eso es algo que Dios hace cuando tú vienes delante de Él. Te arrepientes de esa vida lejos de Dios y crees en Cristo. Extiendes tu mano para recibir lo que por gracia, lo que inmerecidamente te ha sido dada por lo que Cristo hizo en la cruz. Esto es el mensaje del Evangelio. Y la única manera de ser parte del reino de Dios es creyendo al Evangelio, arrepintiéndose de los pecados y viniendo a Cristo. Y allí entonces alcanzarás aquello que tanto anhelas. No pierdas tu tiempo. Si tú vas al doctor, y con esto concluyo, te da el diagnóstico y te dice lo que tienes que hacer, una de las primeras cosas que tú haces es ir a la farmacia, comprar el remedio o hacer lo que él te ha dicho. Aunque demore meses en terminar el tratamiento. Bueno, ¿y qué preocupación has de tener por las cosas espirituales? El Señor te pone una vez más delante de ti la manera en cómo tú puedes alcanzar salvación. ¿Qué harás con Cristo? ¿Seguirás buscando la ilusión de la felicidad en el mundo? ¿O vendrás delante de Cristo sabiendo que aquí puedes hallar verdadera paz? Paz que está basada en la comunión con Dios, en verdaderos propósitos, en un verdadero objetivo de vida. Este es el mensaje del Evangelio. Un mensaje de reconciliación para con Dios. Un mensaje de buenas nuevas, de buenas noticias. Cuando las malas eran que no puedes hallar todo esto, el Señor te dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor nos ayude a todos.